Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 21 en esta mañana y vamos a leer los versos 18 al 22. Mateo 21, 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En esta mañana yo quiero hablar de un problema de falsa publicidad. Y llama poderosamente la atención la severidad de las palabras de Jesús cuando dice: nunca, jamás nazca de ti frutos. Y nos hace pensar cuán severas son las palabras de Jesús en esa declaración. Yo creo que todos, o la inmensa mayoría, estamos familiarizados en el terreno comercial con los problemas de falsa publicidad. A veces prendemos la televisión y tenemos los programas o telemarketing, no sé cómo le llaman, donde pasan propagandas, tratando de crearnos la necesidad de obtener cierto producto que promete una serie de cosas y que muchas veces después de considerar y a veces de adquirir el producto nos encontramos que no ofrece lo que nos han prometido. Y a veces encontramos esto también con los flyers que se llegan a la casa, con las propagandas. A veces sucede también con los catálogos y cosas por el estilo. Y eso produce en nosotros un sentido de frustración y de correcta indignación porque acabamos de ser prácticamente estafados. Se nos ha dicho una cosa, a veces invertimos un dinero y resulta que después el producto termina siendo algo completamente diferente. En un diccionario encontré la definición del término propaganda y dice así: es la actividad que da a conocer alguna cosa intentando convencer al público de las cualidades y ventajas que reporta. Y de esto podemos decir que hay propaganda política, hay propaganda económica y otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Eso más o menos para que tengan una idea de qué significa la palabra propaganda. Así que creo que todos, o la mayoría al menos, tenemos alguna experiencia con relación a esto. ¿Por qué hago esta introducción? Bueno, porque en este incidente que tenemos delante nuestro y que son relatados por Mateo y por Marcos, simbolizan la desaprobación por parte del Señor Jesucristo, haciendo referencia a una falsa publicidad o falsa propaganda efectuada por o manifestada por los líderes religiosos nacionales en el pueblo de Israel en este entonces donde el Señor estaba ministrando.
Y esta situación que se presenta nos deja a nosotros una magnífica lección que nos lleva a cuestionar cuán sincera es nuestra publicidad como creyentes en la sociedad y el mundo donde estamos viviendo, y en algún sentido interviniendo. Porque considero que el cristianismo no solamente tiene la función de testificar, pero intervenimos en los asuntos de la sociedad, tratando de establecer o promover los valores que consideramos que son rectos y necesarios para una sociedad que funcione bien. Entre otras cosas, votamos y hacemos valer nuestras opiniones y tratamos entonces que la sociedad no se desbanque, no termine siendo un desastre. Esa es nuestra intervención, que es un derecho civil, constitucional de todas las personas, por supuesto, que son ciudadanos de una gran nación. La pregunta que yo quiero extenderles para que vayamos pensando es ¿qué tipo de publicidad está haciendo el cristianismo con relación a su profesión? Y hagamos la pregunta un poco personal. ¿Qué propaganda hago yo de mí mismo? Como creyente que salgo a intervenir en la sociedad, ¿qué tipo de publicidad proyecto de mi persona y mi relación con el Señor? Y la pregunta es válida porque a veces nosotros proyectamos una imagen que probablemente sea diferente al producto. En otras palabras, somos simplemente una pantalla, una imagen, una transparencia que se lanza hacia adelante, pero resulta que no se refleja el producto, el tipo de persona que soy, especialmente lo tocante a las cosas espirituales. Acá tenemos en estos versículos algunos puntos para tomar en cuenta y quiero que los veamos. Uno de ellos es en el versículo 18, se nos habla de la humanidad de Cristo. No sé si se dio cuenta, pero al final del versículo dice que Jesús tuvo hambre. Y esto es muy importante porque nos habla entonces de las limitaciones de Jesús. Si bien era Dios, Él se sujetó y se humilló incluso a tener las limitaciones necesarias para un correcto funcionamiento fisionómico. Nosotros tenemos hambre, Dios no. Dios no necesita alimentarse para seguir existiendo. Usted deja de comer y al poco tiempo termina muerto por inanición. Pero Jesús, siendo que es el Dios encarnado, ya se sujeta a las mismas necesidades orgánicas que el hombre. Y por eso dice aquí el texto que Jesús tuvo hambre. Así que allí vemos entonces que cuando la Escritura nos habla de la humanidad de Cristo, está evidenciada en ciertas funciones que son necesarias ser satisfechas. La segunda cosa que llama la atención también y que vale la pena resaltarlo es que la zona por donde está transitando Jesús es de árboles de higo. Y nos dice, por ejemplo, en Marcos, si se van un poquito a Marcos capítulo 11, y vamos a tratar de tal vez mirar los dos pasajes porque los dos son correlativos. En el verso 1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los Olivos. Betania, la palabra esa, la localidad, Betania quiere decir la casa del encuentro, si lo traducimos a nuestro idioma. Y Betfagé quiere decir la casa de los higos, más o menos. Entonces, la razón del por qué le dieron estos nombres es porque justamente la característica de la región era que era zona de cultivo, así como en algunos lugares se cultivaban algunas cereales y hortalizas y cosas por el estilo. En este caso se sembraban o se plantaban árboles, y en este caso árboles de higo. Así que cuando usted llegaba a esa región, si usamos un poquito la imaginación, si usted tuviese la oportunidad de manejar un jeep por aquel entonces, lo primero que encontraría en el camino terroso es esta cantidad de árboles de higos en ese lugar. Y usted podía manejar a lo mejor, no sé si kilómetros, pero trechos bastante amplios en donde se podía ver esto. Nosotros cuando vamos aquí en Niágara, si usted se va por Niagara on the Lake, puede encontrar digamos a la parte izquierda del lago, por el lado canadiense,
va a encontrar la cantidad de árboles de uvas. Es una rica zona de explotación de viñedos, y entonces Canadá entiendo que tiene una posición muy importante en cuanto a producción de vinos en el mundo, tiene sus premios. Pero bueno, tenemos producción acá también de vinos. Yo no sé si ustedes toman, yo no los he probado, los vinos de acá, qué sé yo. No tomo vino, pero bueno, qué sé yo, cómo es el asunto. Pero entiendo que son buenos, es un buen productor vitivinícola. Pero es interesante y es hermoso ver entonces cuando usted va manejando toda esa cantidad, ese ejército de árboles esperando dar su fruto. Así que en esta región donde está Jesús, justamente usted podía notar esa particularidad. Debe haber sido un cuadro muy hermoso ver entonces todos estos árboles que podían producir higos suculentos para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, cuando usted se va al versículo 13, note bien que dice que a pesar de que todos estos árboles estaban desparramados en la región, no era tiempo de higos. Y esta aclaración que nos hace Marco es importante para que entendamos hacia dónde nos va a llevar el escritor con esto. O sea que cuando Jesús se levantó y comenzó a caminar hacia el templo, vio todos los árboles, pero era una época en que no había higos. Estamos cerca de la Pascua. Y mi entender es que en aquel entonces los higos crecían más o menos en la época del verano. Así que todavía faltaba un poco más para poder entonces disfrutar de aquellos frutos. Así que es muy importante para que entendamos el contexto de la cosa que no debería de haber higos en los árboles. La particularidad de los higos, contrariamente a otros árboles, es que nacen primero los frutos y después las hojas. En el caso de los demás árboles, yo recuerdo, por ejemplo, en mi casa cuando era chica teníamos limosneros y, en fin, árboles que se llenaban de hojas, teníamos paraísos atrás, cosas por el estilo. Y entonces usted veía todo el follaje del árbol y después en el verano empezaban a salir las frutas. No sé, muchos de aquí han vivido en el campo y saben de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? No sé si alguna vez pudieron ver eso. El higo es interesante, a lo menos en las tierras bíblicas, no sé si habrá una diferencia entre los higos que crecen en otras partes del mundo, pero es entendido que los higos en aquel entonces en las tierras bíblicas tenían esa particularidad de producir primero los frutos y entonces empezaba a aparecer las hojas y formar el follaje. Jesús está caminando por la mañana con hambre y nota dos cosas peculiares en su andar. Una es que entre todos los higos, o las higueras que había una de ellas que estaba fuera de sitio. En otras palabras, los higos pertenecían a ciertos terratenientes, si se quiere, ciertos individuos que controlaban ciertas parcelas donde habían plantado los higos. Pero a Jesús le llama la atención a la distancia que hay uno de esos árboles que no está en el terreno de uno de esos dueños, sino que está junto al camino. Y esto hacía que fuese lícito entonces poder tomar del fruto y no meterse adentro de terreno privado y, bueno, pasar como un ladrón, porque sacar fruto, dígame, de alguien que es dueño de la tierra es un asunto que comprometía la integridad del Señor. Pero esta planta estaba, dice el escritor, junto al camino, así que era lícito entonces para Jesús ir y tomar de uno de esos higos y saciar su hambre. Así que la primera cosa que llama la atención a la distancia es un árbol fuera de sitio, un árbol que con relación al resto tenía una particularidad fuera de lo común. La segunda cosa es que la higuera desde lejos llamaba poderosamente la atención. Y la razón es porque entre todos los higos, o higueras mejor dicho, que él contemplaba, todas estaban peladas. No era tiempo de higos, y si no había higos, si me estuvo siguiendo, no había hojas. Así a lo mejor lo que se podía ver era una cantidad de palos con ramas que parecían secos a lo mejor, pero había uno de ellos, el que estaba junto al camino, que manifestaba algo totalmente diferente al resto de los árboles. Estaba lleno de hojas. Y ya me imagino a la distancia, en un territorio un poquito hostil, estéril, se puede ver allí junto al camino, terroso otra vez, el color verde
de la planta o del árbol, y ya imaginándose el Señor entonces que podría encontrar algo que les satisfaga. Y entonces por esa apariencia Jesús concluye, tiene que haber higos en ese lugar, porque si hay hojas, y por la pinta del árbol que está reventando en hojas, sin la menor duda que tiene que estar cargado de higos suculentos, y entonces lo que hace Jesús es enfilar directamente para aquel lugar y de esa manera encontrar el producto. Volviendo otra vez a Mateo, fíjese que en el verso 19, después de haber hecho la debida inspección, dice, no halló nada en ella. Y quiero que tomen nota, porque sin duda que Jesús, otra vez, está mirando la planta a la distancia, comienza a acercarse metro a metro, llega hasta la base del árbol, y no me cabe la menor duda que comenzó a mover las hojas, tratar de penetrar a las ramas y empezar a buscar. Y no buscó una rama, sino que debe haber estado buscando por todo el árbol para encontrar a lo menos un higo para satisfacer su hambre. Y sin embargo nos dice el escritor sagrado que después de la inspección, después de observar en el interior del árbol, no halló ni siquiera un solo higo. Lo único que encontró fueron la pinta externa, las hojas que manifestaba aquel lugar. Ahora, a simple vista, el incidente este nos crea un poco de problemas porque decimos, ¿qué tiene que ver esto con lo que Mateo está diciéndonos en el contexto? Porque si usted se va hasta la Escritura, nos está indicando en ese capítulo 21, lo que vimos en la escuela dominical, se habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Del verso 12 al 17 arranca con la purificación del templo. La gente estaba allí metida en el lugar haciendo sus negocios. Había un escándalo tremendo en ese sitio, el ruido del mercado, el ir y venir de las personas, especialmente en estas fechas que ya aproximaban la Pascua, lo que traía entonces una cantidad enorme de judíos que venían a celebrar la fiesta y probablemente turistas, vaya a saber, gente que tenía curiosidad por ver todo el movimiento y el bullicio de esta religión hebrea. Y bueno, entonces Jesús trata de poner las cosas en orden. Y de repente entonces Jesús se va y meten en el medio el asunto de la planta de higos. En el versículo 23 vuelve Jesús al templo, se cuestiona su autoridad y sigue entonces aparentemente empalmando la purificación del templo con el trabajo que continuó haciendo Jesús en el templo. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tiene que ver el incidente privado de Jesús con una planta de higo? ¿Qué tiene que ver esto en el esquema del contexto? ¿Y por qué es tan importante que Mateo, dirigido por el Espíritu Santo, decidió encajar ese incidente dentro de este cuadro que tiene que ver con la presencia de Jesús en el templo y poniendo algunas cosas en orden y enfrentando también la persecución de parte de los que formaban el clero? Noten ustedes que, por ejemplo, en cuanto a la entrada de Jesús al templo, nos relatan tanto Mateo como Marco. Si ustedes ven en el versículo 8 de Mateo, se nos habla de una multitud enorme de gente que estaba en ese momento en el lugar. Así que no eran unos cuantos, había muchísima gente. En la entrada triunfal se nos habla de que ellos tendían, los que tenían sus mantos, se los quitaban, los echaban en el suelo, y otros que a lo mejor no tenían mantos, lo que hacían era cortar ramas de palmas y las ponían a los pies del Señor. Un símbolo para quizás tenderle la alfombra al Señor mientras se lo invitaba a entrar en la ciudad de Jerusalén. Nos dice el versículo 9 que la multitud clamaba a voz en cuello la llegada del gran rey. En el versículo 10 se nos dice que la ciudad quedó tremendamente sorprendida por el alboroto. Imagínense otra vez el cuadro, dentro de la ciudad están los mercados y el ruido de la venta de animales y de palomas, la gente que está a lo mejor regateando los precios, las gentes que están transitando por los patios del templo, entrando a ofrecer los sacrificios, totalmente ausentes de lo que está pasando afuera.
mientras empieza a incrementarse un ruido ensordecedor desde afuera, de una multitud que mostraba en el mero centro a un señor de pelo largo, a lo mejor no sé, pero que venía montado en un pollino, el único, y que descollaba de las demás cabezas. Y toda la gente venía gritando alrededor de este individuo. Claro, cuando las personas dentro de la ciudad observan el cuadro, dice, ¿qué está pasando acá? ¿Quién es ese señor que viene en el medio de las multitudes? Eso es lo que nos indica el versículo 10. Sin embargo, noten que algo curioso comienza a manifestarse dentro de la ciudad. La gente pregunta en el verso 11, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y es interesante porque la pregunta no entona con lo que la gente declaraba cuando venía entrando Jesús a la ciudad. Ellos decían, bendito al que viene en el nombre del Señor. Pero los de la ciudad decían, ¿y qué? ¿Quién es el tipo ese? ¿Quién es ese que viene arrastrado por las multitudes? O sea que la actitud casi despectiva por parte de la gente de la ciudad. Se sabía ya que había un profeta. Y lo curioso del caso es que, si ustedes observan, muchos dicen, es el profeta de aquellas regiones, pero no se dice que que venía entre las multitudes era el rey de Israel, simplemente uno que predicaba la palabra de Dios. Cuando nosotros volvemos a Marcos, que es el otro evangelista que relata el incidente, noten que este hombre registra algo que es peculiar, diferente al relato de Mateo. Y en el capítulo 11, versículo 11, dice lo siguiente, y sígame porque es importante a dónde lo quiero llevar. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, etc. Vuelvo a llevarle la atención a lo que dice Marcos y que omite Mateo, capítulo 11, verso 11. Entró Jesús en la ciudad, en Jerusalén, y en el templo, no solamente en la ciudad, y habiendo mirado alrededor todas las cosas. Así que acá tenemos a Jesús, viene en el pollino, entra a la ciudad y observa. Va cruzando por todo el mercado y observa. Va entrando al templo y observa. Y dice Marcos, otra vez dirigido por el Espíritu de Dios, que observó todas las cosas. Observó la gente, observó el edificio, observó lo que se estaba haciendo en ese lugar, observó el clero, la gente que tenía su sotana puesta y haciendo todas sus labores, observó la condición de la gente en ese momento, los ruidos, observó todas las cosas. Jesús observa. La pregunta es, cuando Jesús vio todas las cosas, ¿qué conclusiones sacó de lo que veía? Ahora, dice en el capítulo, bueno, vamos a mirar un poquito, vamos a ir para atrás, y Jerusalén estaba ubicada en una especie de colina de ascensión, en terreno alto. Y era curioso porque usted podía venir desde lejos, y desde lejos podía ver descollar este monumento urbano, esta edificación, esta ciudad en medio de ese lugar. Y ya podía observar la magnificencia de esa construcción. Y encima, en el centro mismo de la ciudad se encontraba el famoso templo de Israel, que el rey Herodes había comenzado a reparar y a reconstruir. Había un famoso templo que construyó Salomón hace muchos años, antes del nacimiento de Cristo, unos 900 años. Ese templo fue destruido. Luego se volvió a construir un segundo templo que no era tan glorioso como el primero. Se había gastado mucha plata en la construcción del primer santuario. Todo eso se perdió. Se construyó un segundo templo y ese templo comenzó a ser refaccionado. Sufrió embates y muchos problemas. Hay un periodo histórico en la nación antes del nacimiento de Cristo en que
el templo fue profanado por reyes paganos que hicieron las 1001 con el pueblo de Israel. Hasta que en los tiempos de Jesús, Herodes decide arreglar el santuario y ciertamente gastó plata el Señor en eso, había puesto mármoles y hermoseado el lugar. Y realmente tenía fama internacional el santuario. Es como quizás nosotros hoy cuando queremos ir a conocer, no sé, acá en Toronto el CN Towers, o bueno, el Niágara no es de construcción humana, hasta donde entiendo, pero podemos ir a Francia para mirar la famosa torre en París, o queremos ir a London para conocer el Big Ben, el famoso reloj ese, o algunos de los palacios reales, o cosas por el estilo. Así que son estos puntos de atracción que la gente quería ir y contemplar. Así que allí tenemos desde lejos viendo este monumento en donde se manifestaba supuestamente la gloria del pueblo de Dios y el Dios que los acobijaba. Marcos 13:1, por ejemplo, dice que Jesús saliendo del templo le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Así que esto nos muestra entonces cuando llegaron los discípulos extraños del lugar y veían todas esas construcciones, decían: es para sacarse una foto acá. Esto sí que está bueno. Mira qué construcciones. Seguro que nosotros, si hubiésemos ido de turistas allá, estaríamos con la filmadora tratando de decirle a la señora o al marido: ponte allí en la piedra esa, qué impresionante, te voy a sacar una foto, esto me lo tengo que llevar de recuerdo. Y por supuesto, ofrecer algún animal, alguna cosa para arreglar nuestra situación con Dios y cosas por el estilo, practicar un poco el rito. No solamente eso, pero Jesús veía las multitudes que iban a adorar, el complejo sistema de rituales. Se podía observar cómo la complejidad de todo ese ritual que se efectuaba dentro de la ciudad. Y todo eso estaba dedicado supuestamente a la persona de Dios. Eso es lo que veía Jesús cuando entró en la ciudad. Sin embargo, aunque Jesús transitando por el camino veía desde lejos una nación llena de fruto, en realidad cuando se acercó y entró en el interior y comenzó a buscar, no había ni siquiera uno. Desde lejos usted entraba y veía la ciudad y veía todo el follaje de la religión. Estaba manifestando, estaba proyectando la publicidad que en esta nación, en esta ciudad y en este templo adoramos a Dios, estamos consagrados a Dios y vivimos solo para Dios. Y usted podía ir y ver al costado del camino del resto de las naciones y del resto de los pueblos que estaban desparramados por todos lugares. Se veía al costado del camino, fuera del resto, apartado. Y proclamaba y hacía la propaganda en su pompa exterior: estoy llena de Dios, estoy llena de frutos para la gloria de Dios. Y Jesús penetró en ese lugar, buscando, observando todo lo que se hacía en el interior. Y no halló ni siquiera un fruto que glorificara a Dios. Los versos 21 y 22 de Mateo, en el capítulo 21, parecen no tener absolutamente nada que ver con la ruina espiritual de la nación y de la higuera, pero en realidad es un llamado a manifestar, un llamado a mostrar una publicidad correcta y no la falsa publicidad de la nación. Y el escritor decidió poner el incidente como un ejemplo de lo que Jesús veía dentro de la nación. La maldición de la higuera estaba orientando a los discípulos de aquello que realmente importa al Señor. Y no es asuntos de apariencia, sino lo que hay en el interior de la persona que se declara un seguidor. Así como la higuera mostraba mucha pinta por fuera, pero nada por dentro, así era el pueblo espiritual de Israel en ese momento.
Por fuera era una gran nación, con muchas hojas, pero por dentro vacías de bendición. Es notable que, sin embargo, también notamos ahí en esos versículos 21 y 22, que se inserta un tema que parece no encajar, inclusive con el tema de la maldición de la higuera y el tema de la escasez espiritual de la nación. Porque el Señor comienza a hablar de la fe que deben tener ellos con relación a las cosas del Señor. Otra vez estamos en Mateo 21, ¿no? Ustedes que dice, por ejemplo, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con lo de la higuera? Si nosotros observamos, y no solamente lo de la higuera, pero el resto del contexto, ¿qué tiene que ver las palabras de Jesús con lo que observaron los discípulos y la acción misma de Jesús de maldecir la higuera? Bueno, lo que está indicando es que el corazón mismo de todo el incidente gira en torno a dónde está ubicada nuestra fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es menester considerar entonces a dónde apunta la verdad de las declaraciones del Señor Jesucristo. Dios no se complace en las apariencias, no se gratifica en lo exterior. Dios lo que está buscando es qué es lo que manifiesta el interior del hombre, lo que se muestra por dentro. Hoy día el pueblo de Dios o la iglesia del Señor Jesucristo a veces piensa que adornándose por fuera con hermosos edificios y cultos complejos y cosas por el estilo, ya estamos proyectando, estamos publicitando lo que es Dios y las cosas del cielo. Sin embargo, el Señor penetra en los interiores de los santuarios y en el corazón de cada individuo para encontrar si eso que declaramos en lo externo es empardado por la posición interna del individuo. Por eso la Escritura dice, tenemos que manifestar fe genuina que arranca desde dentro del ser y se ha de manifestar correctamente hacia afuera. El apóstol San Pablo nos declara que la fe es el fruto del Espíritu. Y el fruto de la fe ha de manifestar, nos dice en el verso 22, por ejemplo, se ha de manifestar en nuestra vida de oración. El Señor dice, si ustedes tienen fe y oran y piden, quiere decir que la oración es el resultado de la fe, del creer sinceramente en Dios. ¿Tienes una vida de oración? Porque puede ser que nuestro cristianismo manifieste muchas cosas, pero si no hay oración es porque en nuestro interior hay un fruto del Espíritu que está ausente. Y aquí Jesús le está diciendo a los discípulos, tienen que orar. Cuando dice, si ustedes piden, implica, tienen que orar. Y esa oración, esa vida dedicada a hablar con Dios y a pedir y a darle gracias a veces por lo que nos da, implica que estamos en sintonía con el Señor. El pueblo de Israel iba al templo, pero habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Eso es lo que vemos en el mensaje fuerte de Jesús en el capítulo 1, verso 13. Dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es un contraste tremendo entre lo que dice Jesús, que estaba sucediendo realmente en el templo, con lo que espera Dios del creyente. Sí, quiere que oremos, y que oremos tal vez en el templo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, en nuestro templo interior, pero con una actitud correcta y no una actitud de asalto dentro de la casa. En segundo lugar, lo que se manifiesta no es solamente en la oración, sino en la confianza que nosotros manifestamos en Dios. Verso 21 dice, si tuviereis fe y no dudareis. Y otra vez verso 22 en la segunda parte dice, lo que pidiereis en oración, creyendo. Otra vez, a veces se pueden derramar muchas oraciones como hacía la nación de Israel, pero no creían. ¿Y qué evidencia tenemos de que no creían? Acaba de entrar el Mesías que había sido anunciado por las edades y estaban rechazando a ese Mesías. Estaban cuestionando su autoridad.
manifestando una vaciedad en el interior de lo que es las cosas de Dios. Nosotros tenemos, por ejemplo, al Señor Jesucristo cuando manifiesta aquellos ayes contra los judíos y religiosos y dice palabras tremendas. Yo no sé, no tenemos tiempo para mirar todo el texto, pero si ustedes se van allí al 23 de Mateo, dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Dice más adelante, si ustedes observan verso 23, hay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, lo de diezmar, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Tremendas palabras. Lo que manifestaban en lo exterior no estaba en sintonía con lo interior. Sin embargo, oraban. Sin embargo, iban al templo y ofrecían todos los rituales correspondientes. Pero no tenían verdadera confianza en Dios. Tenían confianza en sí mismos en lugar del Señor. El apóstol Santiago nos dice a nosotros, y ya voy a ir cerrando entonces, en el capítulo 1, con relación a esto de creer, dice: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es importante lo que está diciendo. La persona que no es constante por medio de la fe y creyendo en Dios, es inconstante en esto, es inconstante en toda su conducta. Es inconstante en la manera de pensar, en la manera de discernir las cosas, en la manera de inclusive orar y conducirse con el Señor. Inconstante, es decir, no es perseverante en las cosas. Se levanta un tiempo y se cae. A veces vemos en las iglesias creyentes que aparecen 2 semanas y después nunca más se supo. Cuando entran en problemas, vienen corriendo de nuevo a buscar al Señor, piden oración, vuelven un tiempo, se reconcilian y desaparecen de nuevo. Inconstancia. Y claro, a veces oramos y pedimos y decimos: pero yo no sé por qué el Señor no me responde. Es porque somos inconstantes. Santiago dice: no piense el que es inconstante que recibirá alguna cosa del Señor. Lo que hace el Señor es callarse y detenerse un momento hasta que nosotros nos despertemos de lo externo, para que miremos en el interior qué es lo que le estamos ofreciendo al Señor. A veces hoy los creyentes hacen publicidad de lo que es y de lo que debe ser el cristianismo, al costado del camino, separado del resto de las religiones. Decimos que somos la religión por excelencia. Las demás están todas apiñadas en el mundo, juntas, secas, sin hojas, sin frutos. Las pasamos de largo. Desde el camino le gritamos a la gente diciendo: vengan a nosotros, porque esas religiones no ofrecen el camino al cielo. Pero nosotros, mírennos a nosotros. Tenemos el culto, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Señor y manifestamos la gloria y toda la pompa. Invitamos a los hombres haciendo la propaganda y la publicidad. Pero muchas veces cuando se nos ve en el interior y los hombres comienzan a observar qué manifestamos desde dentro,
no encuentran absolutamente nada. ¿Qué publicidad estamos haciendo nosotros? Y si me permiten hacer la pregunta extensiva a la iglesia local, como Iglesia Bautista Castellana, ¿qué publicidad hacemos nosotros en la sociedad? ¿Es esa una publicidad que refleja la honestidad de nuestra vocación? ¿O es simplemente una higuera estéril, sin fruto? Jesús pronunció palabras de descalificación de aquella forma de culto exterior. Nunca, jamás nazca de ti fruto. Palabras severas que nos llevan a hacer una seria reflexión de cómo estamos manifestando nosotros nuestro cristianismo. ¿Es una falsa publicidad? ¿O cuando el Señor busca en nuestro interior encuentra los frutos que produce el Espíritu en cada una de nuestras vidas? Quiero que vayamos y meditemos en eso para ver qué es lo que nos muestra el Señor. Amantísimo Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y te imploramos encarecidamente que a través de la experiencia del pasado podamos colectar algo para nosotros. Ayúdanos a no hacer falsas publicidades, a no mostrar algo exterior. Te necesitamos adentro, en el interior, vidas transformadas, para que entonces sí, en lo exterior se manifieste la realidad interior en nosotros. Israel, en los tiempos de Jesús, cuando llegó a Jerusalén, encontró la sequedad en sus corazones. Pero buscas ahora en tu pueblo, la iglesia, esa agua que fluye, agua de vida, que refresca y que da, Señor, también apaga la sed espiritual del hombre. Y permite que de nosotros fluya esa agua, como dices en tu palabra, para que otros puedan también refrescarse, pero algo que parte del interior. Gracias una vez más por habernos dado vida. Y gracias porque sabemos que afirmados a ti podemos llegar a manifestar los frutos, Señor, que son producidos por tu Santo Espíritu. Gracias una vez más. Oramos en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.